Vamos a tomar la función de Dirichlet. ¿Se acuerdan cuál era? Era 1 si x pertenece a Q. Racional. Ah. Y 0 Y si 0 irracional. si x pertenece a Y. ¿Se acuerdan? Es una función donde, ya la vimos, ¿se acuerdan que no? Entonces, ¿qué pasa? El 0 va a valer 1, pero inmediatamente vale 0, inmediatamente vale 1, inmediatamente vale 0. ¿Sí? Esto es un manchón negro, ¿se acuerdan? Entonces vamos a preguntarnos si será f de x integrable en el intervalo, por ejemplo, 0, 1. ¿Qué les parece? Y no. ¿Por qué no? Bueno, yo ya lo había visto, pero Bueno, digamos. ¿cómo lo veo? Bien, vamos a, entonces, O sea, si es lo vi, integrable, digamos. vamos a plantear una suma superior. ¿A qué va a ser igual? Vamos a plantear una subdivisión en la suma, miren, con j desde 0 hasta n-1 de f en un psi sub j por, no f en un psi sub j, perdón, el supremo de f en el intervalo x sub j más 1 por delta x sub j. Pregunto, cuando yo, acá estoy haciendo una división de cuántos intervalos. ¿Cuántos intervalos tiene esa subdivisión? N1. De 0 a n-1 tiene n. ¿Sí? Perdón, tiene... No, está bien, n-1 intervalos. Entonces, el supremo yo divido. El supremo, ¿cuánto va a valer siempre en cada subintervalo? 1. Siempre vale 1. Esta función, por más chico que yo haga el intervalo, siempre, acuérdense que entre dos racionales hay un irracional, y entre dos irracionales hay un racional. O sea que por más que yo afine, siempre voy a encontrar un puntito para que siempre 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. O sea que esto va a ser lo mismo que decir esto. Entonces voy a terminar sumando los anchos de toda esta subdivisión. ¿Cuánto me va a valer el ancho de toda la subdivisión? De 0 a 1. 1. 1. ¿Está bien? Vamos a hacer la suma inferior. ¿Qué pasa acá? Es 0 para el ínfimo. A ver, cuando el ínfimo en cualquier subintervalo, ¿qué va a ser igual? Repito, en cada subintervalito también va a haber un punto donde valga 0. El más chiquitito siempre va a ser el 0, ¿sí? Por más chico que yo lo haga, va a ser 0 por delta x sub j. Y esto vale 0. Ahora, el límite, cuando ahora achico la partición de la suma superior, ¿qué me da? El límite cuando mu tiende a 0 de 1, ¿cuánto vale? 1. 1, si es una constante. Y el límite
Cuando mu tiende a 0 de la suma inferior, ¿cuánto vale? No se ve ahí, profe, ya. Sí, sí se ve, tenés que tocar Alt para mostrar los controles de Zoom. Claro. A ver, pantalla completa, ¿sí? ¿A qué Cero, tiende? profe. A 0. ¿A cero? ¿Cómo son? Distinto. ¿Qué pasa entonces? ¿Existe la integral de f en este intervalo? No, porque no se está No. cumpliendo con la definición. ¿Entienden? F no integrable en 0. Porque no cumple con la definición. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué la integral se la llama antiderivada? No. ¿Quién te dijo que a la integral se la llama antiderivada? En física. No, Rustaman. No. También la he escuchado así. ¿Pero por qué se le puede llegar a decir así? No, a ver, no. La integral no es la antiderivada. La integral indefinida puede llegar a ser la antiderivada. Ah, bueno. O la primitiva. Pero yo describí muy bien que esto es integral definida. Está. No, pensé que Sí. integral y integral definida eran lo mismo, eran sinónimos. No. Usted no puede decir eso. Acá aparece a mí. No me diga eso. No. Nada que ver. Todo el semejante show que le hago para integral definida. Nada, la antiderivada es un proceso inverso de la derivada. Nada que ver. Ah, Bueno, entonces fíjense. Esta función, ¿qué sería? ¿Alfa, beta o gamma? ¿De qué tipo sería? Gamma, profe. Gamma. Fue muy fácil ver que no es integrable. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a dar un teoremita que nos va a simplificar todo esto. Yo entiendo que esto les puede resultar difícil. ¿De qué carajo hago acá en esta comisión? Pero háganme caso, esto después les va a generar beneficios. ¿Sí? Esto después larga. Suma superior, suma inferior. Esto tiene levante. ¿Sí? Entonces, teorema. La condición necesaria y suficiente. ¿Para qué? F acotada en AB sea integrable. Es, ¿qué cosa? Que para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0 tal que para toda subdivisión de AB con mu menor a delta, se verifique que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon. O dicho de otra forma, f integrable en AB, al ser condición necesaria y suficiente, ¿cómo son las flechas? Para los dos lados. Sí y solo sí. Sí, solo ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Qué límite sería este? A ver. Pueden ponerle esto si quieren. No se lo puse porque esto es siempre positivo. Acuérdense que esta era siempre mayor o igual a esta.
la suma de rima, ¿o no? No, estas son las sumas superior e inferior, no son las sumas de rima. El El límite límite cuando pasa qué mu- cosa. Cuando mu tiende a cero, ¿de quién? de la suma superior. Menos la suma inferior, Ah, da 0. exactamente. Ahí está. O lo que es lo mismo, donde ¿qué es ese omega? ¿Qué es omega sub j? Es la diferencia entre quién y quién. La suma superior y la suma inferior. No, porque yo saqué la suma fuera y puse esto adentro. El El omega máximo, para cada intervalo, ¿qué es? el máximo y el ínfimo de cada intervalo. No el máximo, porque Ah, no sabes si la Perdón, el función es supremo, finita. el supremo. El supremo de f en el x sub j más 1, menos el ínfimo de f en x sub j más 1. Entonces, si este límite es 0, la función es integrable. Y si la función es integrable, este límite es 0. ¿Qué es ese omega? Esto se lo llama oscilación. Es la diferencia entre el supremo y el ínfimo en cada intervalo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Está bueno, esto no me digan que no. ¿Les gusta o no? Todavía lo sigo procesando. Está bueno. Hay que ver con la práctica ahora. Sí, pero olvídense de la práctica, lo lindo es la teoría. ¿Eh? La demostración. Eso es lo Claro. más lindo. Bueno, vamos a demostrar este teorema. ¿Estamos? Son dos demostraciones. Empezamos demostrando la ida o la vuelta. ¿Qué prefieren? La ida. Bueno, empezamos por la ida. O sea, f integrable. Al decir que f es integrable, se cumple la definición. ¿Sí? ¿Qué significa? A ver. O vamos a plantear así, miren. No, está bien, si quieren vamos a hacer así. F integrable. Por lo tanto, el límite cuando mu tiende a 0 de la suma superior, ¿a qué va a ser igual? Si f es integrable. Lean la definición de integral.
Al intervalo I, ¿no era? No, no es un intervalo, a un valor. Perdón, al valor. I. Y el límite de la suma inferior, ¿a qué es igual? También También ahí. ahí. Bueno, entonces, vamos a calcular el límite cuando mu tiende a 0 de la suma superior menos el de la suma inferior. El límite de una recta, ¿existe? ¿Es la recta de los límites? Sí, porque existe en este caso. Siempre y cuando existan, pero en este caso existen y valen i. O sea que esto es lo mismo que el límite cuando mu tiende a 0 de la sumatoria superior menos el límite cuando mu tiende a 0 de la sumatoria inferior, y estos existen y valen i, y menos i, ¿a qué es igual? A 0. Ya está demostrada la primera parte. Vamos con la vuelta. ¿Sí alguien dijo algo? ¿De dónde partimos en la vuelta? Bueno, vamos a calcular el límite. Nos dice, si el límite es 0, tenemos que llegar a que f es integrable. ¿Y va a existir este límite o no? Pregunto, ¿puedo separar los límites acá? No, porque no sabemos si existe. Exacto, Lanero, usted va a ser un alumno alfa. Usted va camino a ser alfa. Muy bien, Lanero, perfecto. Gracias. A Lanero le gusta hablar, o sea, gracias, Lanero, buenísimo. Listo, usted va a ser alfa. En cualquier momento le damos el certificado de alumno alfa, Lanero. Exactamente, yo no sé si existen. Ahora, ¿qué sé yo? Miren, yo sé que esto es la suma de todos los delta x multiplicando f, mejor dicho, multiplicado por el supremo. ¿Sí? Ahora bien, el intervalo AB es acotado. ¿Se acuerdan que tenía que ser acotado? Y la función también es acotada. Por lo tanto, vamos a suponernos, en el peor de los casos, una cosa así. En el peor de los casos, ese límite va a valer el área de este rectángulo. ¿O no? Y el inferior también. O sea, que como f está acotada, o sea, nosotros partíamos de que este límite era 0, ¿no? Eso es la vuelta, decía que este límite era 0. Ahora, como f es acotada en AB, existen los límites. Les repito, en el peor caso, el límite va a ser el área de este rectángulo. Aunque sea enorme, no importa. Pero es un rectángulo. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es el límite cuando mu tiende a 0 de la suma superior, menos el límite cuando mu tiende a 0 de la suma inferior, y esto me da 0. Por lo tanto, el límite de la suma superior es igual al límite de la suma inferior. Y como el límite de la suma superior es igual al límite de la suma inferior, podemos decir que valen los dos un mismo valor, y entonces la función es integral. Acuérdense que la definición literal me decía que el límite de la suma superior tenía que darme i, y este también. Al darte lo mismo, listo, igual a i, por lo tanto, f integral. A ver. Queda en verdad. What era demostrado. Profe, ¿podemos volver a la parte que
que distribuimos los límites en la resta. Sí. No es que me perdí, pero... Sí, no es que me perdí, pero cuando... Pero no veo por qué. O sea, entiendo que lo peor de los casos va a ser ese, el cuadrado grande, o sea, con el supremo, con el ínfimo, Sí. pero no me alcanzo a justificar por qué existirían los límites. Y porque va a Con ser el mu tendiendo a cero. ver, claro, y porque vas a hacer esto, mirá. Es una cuestión geométrica. Es más, ¿sabés lo que puedes usar? ¿Viste lo que me preguntaste vos hoy? Que había una relación Sí. que no habíamos usado. Sí, Mirá, la suma superior era menor o igual que el supremo total por b menos a. ¿Estamos de acuerdo? Y esto era mayor o igual que la suma de rima, y esto era mayor o igual que la suma inferior, y esto era mayor o igual que el ínfimo por b menos a. Mirá, como la función está acotada, ¿cuánto vale el límite cuando mu tiende a 0 de esto? Lo mismo. claro. ¿Y esto? Sí, no es que no puedes aplicar un tema de sándwich. Pero digo, hay una... lo vimos al principio, ¿te acuerdas que decíamos que si f era mayor que g, el límite de f iba a ser mayor al límite de g? Bueno, mira, ¿este límite existe cuando mu tiende a 0? Sí, y es ese mismo valor. Es este valor. ¿Este límite existe? También, Listo. Entonces, este límite va a estar entre este valor y este valor. Va a existir. perfecto. Ahí me cerró. Ahí Gracias. te cerró. ¿Eh? Bueno. Entonces ya tenemos otra herramienta para probar que funciones son integrables, que es utilizar este teorema. ¿Sí? Es una condición necesaria y suficiente. Pregunta. Las funciones monótonas. Por ejemplo, no decrecientes. ¿Son integrables? ¿Qué les parece? Vamos a graficar una función monótona no decreciente. A ver. ¿Les gusta así? ¿Es monótona no decreciente? Sí. No Fíjense sé que ni bien siquiera qué es monótono. ¿Cómo que no sabe qué es monótona, Malvasa? Que no cambia. Y claro, si lo dimos en la primera clase. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, no decreciente, lo mismo. Monótona es que no cambia. Es monótona. Monotonía. No Sí. cambia, no cambia, no es que. O sea, si quieren, saquen esto. No decrecientes en un intervalo. Claro. Monótona no decrecientes en AB. ¿Son integrables en AB? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Les parece que va a ser integrable esta función o no? Hay que ver la suma superior y la suma inferior. Sí, o podemos aplicar a ver, o hacemos el límite de la suma superior, el límite de la suma inferior, y no se nos da lo mismo, Ah, sí, sí, sí. o aplicamos el teorema y directamente calculamos el límite ese y cuánto nos tendría que dar ese límite. 0. Sí, es 0, el límite de la aceleración. Entonces vamos a probar, vamos a calcular el límite
cuando mu tiende a 0 de la oscilación. Entonces vamos a armarnos esto. Pregunto, ¿esta suma que está acá va a ser mayor o igual a 0? Sí, profe. ¿Por qué? Porque el valor de la función es positiva. ¿Qué tiene que Va, la ver? función. Si no estoy sumando la función ahí. ¿Qué estoy sumando yo? Los omega, ¿no? Yo divido. Por ejemplo, ¿me entienden? En cada intervalito, ¿cuál es el omega acá? Acá es este, acá es este. Acá es chiquitito, acá un poquito más grande, acá es más grande. Quiero que me digan si esto es mayor o igual a 0 siempre o no. ¿Capreto? No, no sé, profe. ¿Alegre? Y para mí no, profe. ¿Por qué no? A ver, vamos con el delta X. Delta X es siempre como Positivo ahí. positivo. Siempre, ¿no? Sí. ¿Hay alguna duda de este? Bueno, ¿y la oscilación cómo es? Fíjense que les dije que la función era no decreciente. Claro, siempre va a ser positivo. Entonces todo va a ser Cuando positivo. sumo 0. ¿O no? Al ser no decreciente, o sea, nunca decrece, nunca este valor va a ser más chico que este. O sea, si x2 es mayor que x1, f de x2 va a ser mayor o igual que f de x1. Por lo tanto, esto que está acá va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque es no decreciente. ¿Sí? Porque f no decreciente. O sea que todo esto es mayor o igual a 0. ¿Vamos? Bien. Ahora, vamos a decir ¿qué podemos decir ahora? Queremos que este límite nos dé 0, ¿verdad? O sea, queremos que dé 0, pero por lo que veo no son infinitesimos. Así que habría Van a que. ser infinitesimos, ¿no? Sí. No sé, iba a decir algo, pero después se me borró. A ver, ¿qué ibas a decir? No,
porque estaba analizando justo en los puntos de discontinuidad, que cuando mu tiende a cero, ahí no, el omega no, no tiende a cero. Ah, bien. Mira, si F es continua, el límite cuando delta X sub J tiende a cero, de omega sub J, ¿qué nos da? Cero por definición de continuidad. Cero. Pero acá no puedes decir eso, porque la función no es continua. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es, a ver, podemos tomar mu como el máximo delta X sub J. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si hago eso, esto es menor o igual a esto. ¿Está bien? ¿O no? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Repito, como este siempre mu es mayor o igual que el delta X sub J, por lo tanto, esto es mayor o igual que esto. Ahora, ¿esto es una constante o depende del intervalo donde esté el mu? ¿Lo Claro, puedo sacar de depende. la sumatoria o no? ¿Y? Puede que sea una constante. Sí, es una constante. ¿Por qué puede que sea? Sí, es. Entonces lo saco. O sea que esto es lo mismo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo sumo todas las oscilaciones sumo. Desde este punto a este punto, ¿qué me da? Acuérdense que la función es no decreciente. Es como que yo digo, bueno, tomo este pedacito, lo sumo. Más este, más este, más este, más este. ¿Qué tengo al final? Si yo sumo todos los delta I, digamos. F en B menos F en A. Exactamente. Bueno. Entonces, miren. ¿A qué llegamos? A que la oscilación que yo quería calcular, el límite que quería calcular, está entre 0 y mu por F en B menos F en A. ¿Cuánto vale este límite? Cuando mu tiende a 0. Cero. ¿Cuánto vale este límite? Cuando mu tiende a 0. Cero. ¿Por qué? Porque tengo mu por algo. ¿Y esto es una constante o no? F en B menos F en A. Sí, una constante. Porque la función, ¿cómo es en AB? Acotada. Acotada. ¿Está bien? Por lo tanto, aplicamos un lindo teorema de sándwich y resulta que el límite, cuando mu tiende a 0, de la sumatoria, con j es de 0 a n-1, de omega sub j, por delta x sub j, ¿a qué es igual? A 0. F como integral en AB. Maravilloso.
Y pregunto, si en vez de decir no creciente dijera no decreciente, ¿cómo sería? ¿Integrable o no? Si en vez de subir bajara. Va a ser lo mismo, también va a ser integrable. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que todo esto sería menor o igual que 0 y el mayor igual acá. O saco el menos factor común y es lo mismo. Entonces, fíjense que ya probamos que la función de Dirichlet no es integrable, las funciones monótonas no decrecientes son integrables y las monótonas no crecientes también son integrables. Lo que todavía no sabemos es qué pasa si tengo una función así, que crece y después decrece y después vuelve a crecer. ¿Sí? Bien. Bueno. Todo muy lindo, porque estamos diciendo qué funciones son integrales. Ahora, en ningún momento estamos calculando cuánto vale el valor i. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo para calcular el valor i, que no es nada fácil. Porque, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a tomar una función que ya sabemos que es integrable, por lo tanto sabemos que ese límite va a existir. ¿Se entiende? Y si sabemos que el límite existe, cuando un límite existe, ¿cómo es ese límite? Único. ¿No? Entonces, digo, ¿podemos elegir cualquier subdivisión y hacer tender mu a 0? Sí, porque ya sabemos que el límite va a existir. Entonces basta que armemos una subdivisión para calcular cuánto vale ese límite. Ya está. ¿Qué va a pasar? Cualquier otra subdivisión que armemos, luego de calcular el límite mu, me va a dar lo mismo. Porque sabemos que la función es integrable. Pregunto, ¿este límite me dio 0 para alguna partición en particular? O mejor dicho, ¿para alguna subdivisión en particular o para cualquiera? Fíjense que yo no dije qué subdivisión usaba. Entonces, cualquier subdivisión que yo use, lo único que tiene que pasar con esa subdivisión, ¿qué es? Nada, que tenga de máximo delta x mu. Pero este límite me va a dar 0 sí o sí, para cualquier subdivisión. ¿Entienden lo que estoy planteando? Hubiera sido riesgoso, imaginémonos que queremos calcular una integral, que es lo que vamos a hacer ahora. No sabemos si la función es integrable. Proponemos una subdivisión y el límite nos da, por ejemplo, 8. ¿Eso ya significa que la función es integrable? No, porque yo lo probé para una subdivisión. Tengo que ver que dé 8 para todas las subdivisiones. Imposible. Nosotros acá probamos que este límite da 0 para todas las subdivisiones. Y esta era la condición necesaria y suficiente de integrabilidad, por lo tanto es integrable. Ya sabemos que es integrable, ahora con cualquier subdivisión calculamos el límite y nos va a dar. Nos va a dar el valor que interesa. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a tomar la función x, sea f de x igual a la función x en el intervalo 1, 4. ¿Vamos? Vamos a verificarla.
Sabemos, pregunta, ¿es integrable o no? Sí, ¿por qué? Porque ¿cómo es? Monótona creciente. Monótona no decreciente. Entonces vamos a decir, f es integrable en el intervalo 1, 4 por ser monótona no decreciente. ¿Sí? Bueno. Por lo tanto, estamos seguros de que el límite de cualquier suma de Riemann para cualquier partición nos va a dar el valor del integral. Sabemos que ese límite va a existir. Entonces tenemos que plantear, bueno, vamos a plantear la suma de Riemann. Vamos a plantear el límite cuando mu tiende a 0 de la sumatoria con j de 0 a n-1 de f en psi sub j por delta x sub j. Listo. Tenemos que, esa va a ser nuestra suma de Riemann. Bueno, vamos a elegir una partición. ¿Cómo hacemos la partición? ¿La hacemos regular o no? Vamos a hacer la subdivisión. A ver, S. ¿Dónde empieza? En 1. ¿Dónde termina? En 4. Termina en 4. ¿Cómo ponemos los puntos intermedios? Tengo que tratar de hacer algo para que luego, al tender mu a 0, se me afinen todos los pedacitos. ¿Entienden? ¿Cómo hacemos? A ver. Les hago un truquito. Vamos a dividir este intervalo en n subdivisiones. ¿Sí? Entonces partimos el 1 a 4 en n pedazos. Por lo tanto, si parto en n pedazos, acá tengo un ancho de 3. Si tengo n pedacitos, el ancho de cada uno, ¿cuánto va a ser? 3 sobre n. ¿Sí? Entonces, el x sub n va a ser igual a 1 más 4 menos 1 sobre n. A ver, si yo digo n es igual a 0, ¿dónde estaría? ¿Qué me daría esto? N igual a 0, dijo. Sí, No pero a ver, puede. si n es igual a 0, tendría que darme 1 esto. Pero. No, perdón. Perdón. El x sub j, ahí está. Si j es igual a 0, ¿dónde está? ¿Cuánto me daría esto? Pongo una j acá. ¿Me daría 0? No, me daría 1, ¿está bien? Bien. Si x es igual a 2, si j es igual a 1, ¿qué me da? 1 más 3 sobre n. Si j es igual a 2, me da 1 más 2 sobre n. Y vamos a suponer que j es igual a n menos 1.
¿qué me da? Me da 1 más 3 sobre n por n menos 1. Fíjense que esto es lo mismo que, miren, 1 más 3 por n sobre n menos 3 sobre n. O sea que es lo mismo que 2 menos 3 sobre n. O sea, si j es igual a n menos 1, estoy en el anterior justito. ¿Sí? ¿No sería 4, profe, en vez de 2? Claro, perdón. 4, sí. 4. ¿Sí? Bueno, entonces, miren qué interesante, ¿no? Porque directamente nuestro término genérico, nuestro elemento genérico va a ser así. Por J. ¿Está bien? Y ahora les hago una pregunta. Entonces ya definimos la partición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que armarnos una partición. Hago una pregunta, miren. Si yo después hago que n tienda a infinito, ¿mu va a tender a 0? ¿Sí o no? No, habíamos dicho que no implicaba. No, pero pará. Pero en este caso, ¿cómo? ¿Cómo son todas las separaciones? Ahí no son iguales. Acá son iguales. Son equidistantes ahí. Claro, son equidistantes. Por lo tanto, estamos haciendo algo sencillo, ¿no? Sí va a tender a 0. Entonces, vamos a decir que como es equidistante, o como es regular, si n tiende a infinito, implica que mu tiende a 0. Vamos a calcular. ¿Quieren calcular el delta x? ¿Cuánto les da el delta x? Delta x sub j, miren, es x sub j más 1 menos x sub j. O sea que es 1 más 4 menos 1 por j más 1 menos 1 más 4 menos 1 por j sobre n. Y entonces este 1 se me va con este 1. 4j más 4 menos 1 por j se me va con este y me queda directamente 3 sobre n. ¿Qué dice ahí? Como es regular, Si n tiende a 0, perdón, si n tiende a infinito, como es regular, si n tiende a infinito implica que no tiende a 0. Bueno, 3 sobre n. Perfecto. ¿Está bien? ¿Y ahora qué otra cosa tenemos que hacer? O sea, ya tenemos la partición. Ya nuestro delta x vale siempre esto. Fíjense que es siempre el mismo. El delta x. Está bien, porque es regular. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer para armarnos la suma de Riemann-Essen? ¿Qué falta? A ver, miren acá. El delta x ya lo tenemos, ¿no? F en psi sub j, ¿qué es esto? ¿A qué había que hacer? Elegir quién. Un valor que se encuentra entre cada intervalo. Exactamente. Me falta elegir los valores de psi. ¿Cuál quieren elegir?
los que están en el medio. Los que están en el medio, pero mira, te hago una pregunta. Si en vez de elegir los que están en el medio, no nos quedamos con este, ¿no es más fácil? Que ya lo tenemos. Con el primero. Total es lo mismo. Claro. Nos quedamos con los X sub J. Sí, sí, puede ser. Bueno, entonces, y vamos a elegir. Y elegimos psi sub J al primer valorcito del intervalo. Entonces, directamente 1 más 3 por J sobre M. ¿Mm? Bueno, entonces esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Si mu tiende a 0, n tiende a infinito, Sí. sí, eso pasa siempre. Entonces va a ser el límite. Cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria con j desde 0 hasta n menos 1 de la función es directamente la función x, ¿sí? O sea que va a ser x sub j igual a psi sub j, vamos a ver psi sub j por delta x sub j. Y esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de j igual a 0 a n menos 1, en vez de psi, vamos a escribir 1 más 3 sobre n por j por delta de x sub j, que vale 3 sobre n. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito la sumatoria. Va a ser el límite. Vamos a empezar. Si j es igual a 0, ¿qué nos da esto? Nos da 3 sobre n. Si j es igual a 1, ¿qué da eso de ahí arriba? Sí, igual a 1, dijo. Sí. Ah, Y nos queda así, ¿no? 1 más 3 sobre n. El 3 sobre n lo puedo sacar factor común, si quiero. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a poner 3 sobre n acá. Si j es igual a 0, dijimos 1 más. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy sumando, esta es la suma, ¿no? Entonces, el 3 sobre n lo puedo sacar afuera, porque no tiene la j. Lo escribo así. ¿Sí? Bueno, más. Si j es igual a 1, ¿qué es? 1 más 3 sobre n. Si j es igual a 2, ¿qué es? 1 más 5 sobre n. No, perdón. claro. 6. No,
más 6 sobre n. ¿Sí? Más 1 más 8 sobre n. Y así sigo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo sumo? Y infinitos términos, si n No, tiene no, infinito. todavía no hice el límite. Hasta n menos 1. O sea, voy a terminar sumando hasta que me dé acá 1 más 3 por n menos 1 sobre n. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer un truquito. ¿Qué truquito vamos a hacer? ¿Cuántos sumandos tengo adentro del paréntesis? Infinito. No, N no eran. tengo n. ¿Lo ven? Porque fíjense, Ah, n Es tiene el infinito. primero. Claro. o sea, tengo 0, 1, 2, 3, 4 hasta n menos 1. Escribo. Este es el 0. 0, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al n menos 1. ¿Sí? Si yo, como cuento el 0 y el n menos 1, total tengo n. Por lo tanto, esto es lo mismo que esto, miren. 1 más 1 n veces, ¿qué nos da? N ¿Qué nos da? factorial. ¿Eh? Puede ser por un factorial algo de eso, ¿no? No, 1 más 1 n veces, ¿cuánto contamos? Ah, N. ¿Sí? Más, y ahora sí, 0 más 3 sobre n, más 6 sobre n, más 8 sobre n, hasta llegar a 3 n menos 1 sobre n. Bueno, miren. ¿Esto qué nos queda? Meto el 3 sobre n. Me queda un 3. Más 0 sobre 0 por n. Hasta llegar a 3 n menos 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Bueno, ya No, no puedo entendí. ¿Cómo? No entendí ese último paso. Metí el 3 sobre n adentro. Distribuí el 3 sobre n. Ah, bien. ¿Sí? Bueno. ¿A qué tiende cada uno de estos términos? A infinito. Cuando No. n tiende a A infinito. cero. Cero. A 3 digo. Cada uno tiende a 0, pero ¿cuántas veces los estoy sumando? Infinitos. Infinitas. Si hago tender n a infinito. ¿Entienden? Bueno, eso es lo que se llama una serie. Que ustedes lo ven en cálculo 4. Por lo tanto, yo no les voy a meter cómo se hace el resultado de la serie, pero finalmente, ¿quieren hacerlo con la calculadora? Dividan en 100, por ejemplo. Vayan sumando. 3 más 3
sobre 10.000 más 6 sobre 10.000, etcétera, etcétera. ¿Cuánto les va a ir dando? Bueno, si lo hacen después con el Excel o con la calculadora, no sé si estás, Fausto, ¿estás ahí? ¿Querés hacerlo en un Excel? Ahí lo estoy viendo. Ah, profe, ahí en el último renglón no se olvidó de multiplicar el 3, 6, lo que sigue, todo por 3. ¿Puede ser? Tenés razón, sí señor. O sea que esto es 9. Esto es 3 por 6, 2 por 9, 18, ¿no? Sí. 24. ¿Y esto qué es? 9. 3u menos 3. O 3 al cuadrado. Pero bueno, sí, 9. Claro. 3 al cuadrado por n. Ahí Fausto lo prepara en un Excel. Bueno, ¿cuánto les va a dar esto? Si ustedes lo hacen y calculan el límite, les va a terminar dando Pero, profe, me perdí un poco. ¿Esto sería directamente solo para integrar? Tenemos que hacer todos estos claro, pasos así. ¿sí? Les va a quedar así y esto les termina dando 15 medios. O sea, fíjense, flor de quilombo, que hay que hacer para integrar una función que es la función identidad. ¿Sí? Profe, una pregunta. No sé si estará bien o no, pero puede ser que si es una serie y da un número, pues converge o algo así, ¿o no? Claro. Ah, Esta es una Profe, serie ¿por que va a qué? ser convergente. Profe, ¿por qué ¿Sí? 9,5? Ah, porque yo sé cuánto tiene que dar. Esto, acto de fe. Justamente porque tiene que cursar cálculo 4 para resolver. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? En los libros viejos, en los buenos libros, antes de dar integrales se daban sucesiones y series. ¿Eh? Pero nosotros queremos hacer todo al revés. Bueno, pero ahora Fausto nos va a mostrar en el Excel. Sí, estoy viendo, no lo estoy haciendo en un Excel, lo estoy viendo, tengo acá abierto en C, a ver si lo puedo hacer, no sé más. Las sumas son nomás, ¿no? No, pero si no en un Excel así, total es rapidito. Mira, vamos, mira, yo lo voy a ir a ver. Si no me pongo yo, tranquilito lo hago rápido, mientras vos lo haces el C. Yo quiero ver, vamos, a ver, voy a abrir un Excel. Bien, ¿todos ven el Excel? No, porque no compartí. Ahora comparto, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos da ese número. Entonces, vamos a suponer, arrancamos el primer término, ¿cuánto va? Vamos a suponer que n, pongo acá, n, hacemos que valga 100. ¿Sí? no sé, profe. Ahí está. Bueno, entonces, el primer número, ¿cuánto vale? 3. El segundo, díctenme que no veo, chicos. 9 dividido N cuadrado. n. Esperen que me agarro el mouse. Este les da 9 dividido esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a editar y vamos a bloquear estas celdas.
¿Estamos? Bueno, a ver si... Este en vez de 9 es 18. 18. Después, 24. 24. A ver si me lo toma. Si me hace bien. No. Después, de 24, ¿qué es? 30. Vamos a hacer así, si no, miren. Vamos a poner acá el J. No, claro, poner un Vamos a hacer valor así. ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer así. Ahí me lo lleno bien. Entonces, el primer era 3 por 1, era 9 por 1. El segundo era 9 por 2. ¿Sí? Y ahora copiamos. ¿Está bien o no? No, 9 por 3 no. 3 al cuadrado por 2, 3 al cuadrado. No es 9 por 3, es 18. No, así, esperen. Ahí, vamos a hacerlo bien. 9. Después tengo que tener 18. Después tengo que tener 24. O sea, 2, vamos a hacer así. En vez de hacer 9, hago 3 por 2 por este. En vez de ser ahí 24, ¿no tendría que ser 27? Lo estoy viendo. ¿En el pizarrón? Sí. No, 8 por Cuando 3. J vale 3, ¿no? No, pero 8 por 3 es 24. No, porque no es 3 al cuadrado, es... No estoy viendo. Ah, yo lo puedo hacer con la calculadora. No sé si mi Bueno. cámara lo va a tomar. Hace eso. Sí, conviene, en realidad conviene hacer así, miren. ¿Por qué el 2, profe? Espera un poquitito. ¿Está bien ese 3? Ahí. Está mal eso ahí. A ver. Vamos. Vamos de vuelta. Esperen, a ver. Dejo de compartir. ¿Está bien hecho esto acá? Que no es 8, me parece que era. Claro. Parte del 8 es 9. Sí, de ahí sale el, Exactamente, ¿no? el 27 abajo, ¿no? Sí, Por eso Claro, era este es 29. 9, ¿no? Sí. sí. Y recién ahora me dicen. No, me tiene que avisar antes, chicos. Entonces, a ver, no, este es 9. Por eso da abajo del Yo 24, hago digo. 3. Es siempre por 3, claro, va subiendo de a 3. Este es 9. Y en vez de 24 es 27. Listo, igual el resultado es el mismo. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Ahí lo hice con n igual a 100, ¿Y cuánto te da? 7,455. Y te O tiene que sea, dar 7. Aumentale el n, a ver. 500. Entonces, esperen, esto es cómo sería esto. Sería, la primera era 3, ¿no? 3 por 3.
La segunda era 3 por 3 por... Va subiendo de a 3. Vamos a hacer así. 1. Vamos a hacer así. 1. Vamos a hacer más fácil. 3, 6, 6, 9, 12, 15. ¿Está bien? Y todo por 3. Más 3 por esto, dividido esto, dividido esto. Ahí voy. Sí, ahí me dio a mí. Ahí está. Bueno, a ver. Yo llegué más o menos también a 100. Y a ver cuánto me da a mí la suma. No, me fui al carajo. 8 y 30 y pico. 0, 3, 0,0009, 18, 27. ¿Cuánto te dio, Fausto? Sí, me converge a 7,5. Le puse n igual a 1000 y me da, por ejemplo, 7,4955. ¿Y por qué a mí me da más? 3. Ah, porque me pasé. Qué pistola. Acá. ¿Cuánto? Bueno, entonces a mí me da 7,545 con n igual a 100. ¿A vos cuánto te había dado, Malvaso? Con N500, 7,491. No sé si... A ver, yo escribo, a ver, con n100, Creo que no se ve nada. 7,454. ¿A vos, Fausto, cuánto te dio? Con n igual a... Decime, ¿con cuánto lo tenés? le puedo poner cualquiera. No sé. Ah, y bueno, por algo tienen mente fresca, chicos. Fíjense, en 10 minutos Fausto programó. ¿A vos cuánto te dio, Malvaso? ¿N500 te dio? Con N500, 7,491. ¿Y Fausto? Y Ponele con un N 10.000, igual a ponele. 10.000, a ver. Sí, con 10.000, 7,49955. 499. 55. Bien, 10.000. Ujú. Bueno, se complica. Y fíjense que aún así no llegamos al valor. Nos falta un cachitito. Bueno. Así se calcula una integral definida. ¿Se ubicaron? Están recontra locos. ¿Sí? Les volé la cabeza. Está bueno, pero... Motor con la neblina quedamos, bro. Y bueno, y sí, está bien. Bueno, pero tienen el fin de semana. Así Hay que que lo que pasar la van a magia. tener que hacer es empezar con la práctica. La práctica les pide que trabajen mucho con Excel. Tienen que armarse funciones así. Tienen que hacer la subdivisión, dividir en pedacitos, y calculando la suma, y después sumar y hacer que el mu tienda a cero. O sea, no hay una manera más práctica que no sea con... Y no, Ok. no nos queda otra que, porque la definición de integral es esa. Claro. ¿Sí? Entonces, Bueno. por el momento, con Excel. Y con un Excel, o hay veces que las sumas son muy fáciles. Después vamos a ver que se pueden aplicar propiedades, y después, bueno, después aparece el teorema fundamental del cálculo. Esa es nuestra clase de gala, que va a ser el día
Probablemente el miércoles. ¿Este que viene? Miércoles clase de gala. ¿De la semana que viene ya? Sí. Miércoles 6. Se Profe, vienen y todos más o bien. menos, ¿para qué fecha ya será el parcial este? Semana 9. Esta es la semana 5. Ah, bien. ¿Sí? Parcial semana 9. Entonces, el martes tenemos clase y el miércoles tenemos clase de gala. Y hagan la práctica, trabajen.